buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos comunidad universitaria de este regreso de vacaciones, ahora sí, descanso post-pandemia. Les habla Joel Pimentel desde el programa de radio Género WAPS, proyecto radiofónico desde la Coordinación para la Igualdad de Género en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, a cargo de la profesora investigadora doctora Lorela Castoreda Davis. Saludos a nuestro amable auditorio, quienes nos sintonizan desde casa, en la oficina de radio por el 1180 AM o desde su dispositivo móvil a través de las redes sociales, Facebook, Comunicación Radio WAPS, en las plataformas mixlr.com/radiowaps o Radio Garden, y los invitamos a quedarse en escucha de ese nuevo bloque de programas cortos donde las conversas irán acompañadas de estimados profesores universitarios, amistades académicas en torno a las masculinidades. Por ello me permito saludar a nuestros acompañantes, el licenciado Arturo Hernández Villalba. Hola, ¿qué tal? Y la licenciada Allen García Pérez. Hola, buenas tardes. Primeramente, para abordar el concepto, ¿cómo se puede definir la masculinidad tóxica en sus palabras? Masculinidad tóxica. Bueno, yo iniciaría diciendo que todas, porque la masculinidad no es como una sola, son las masculinidades. Y creo yo que todas las masculinidades pues son en cierto grado tóxicas, ¿no? Ya por el simple hecho de ser masculinidades, pues son tóxicas por su construcción en sí. Y pues las masculinidades son un constructo social de símbolos, prácticas que pues nos categorizan como masculinos, ¿no? Como sí, hombres, y pues muchas de esas prácticas también entraría como en conflicto con este término de tóxico, ¿no? Sí, sí. Pero pues sí, todas esas prácticas y símbolos que construyen la masculinidad, pues para mí ya serían como tóxicos. Y no podría no hablar de una masculinidad sin como ese término, ¿no? De sí, una masculinidad tóxica. Entonces, pues yo creo que todas son masculinidades tóxicas por toda esta parte de los constructos que las forman en realidad. Bueno, pues yo desde esta parte de masculinidad tóxica, ese agregado pues como que se ha utilizado como muletilla de moda, ¿no? Sí. Y hay que tener mucho cuidado con esa palabra, puesto que también pareciera que justifica la masculinidad, ¿no? Y da a entender de que hay otras prácticas masculinas que se salvan de esa toxicidad de la que está hablando Arturo, cuando en realidad no es cierto, ¿no? Simplemente hablar de masculinidad ya es como un tema delicado porque implica dominación, implica control, implica exactamente, ¿no? Ejercicio de poder sobre alguien, que en este caso pues es el resto de la población, que son mujeres, transexuales, lesbianas, ¿no? Toda la comunidad LGBT. Y bueno, creo que la masculinidad es una palabra que en realidad viene unida a más categorías, ¿no? Que como lo dice Arturo, son un conjunto de masculinidades prácticas que si nos ponemos a ver a detalle de lupa, se pueden identificar hasta en las mismas mujeres, ¿no? La masculinidad también se practica en las mujeres. Pero entonces, eso es como lo que hemos hablado, ¿no? De que ya la masculinidad, al igual que la feminidad, pues ya están como llevados a este nivel de función en el que ya no importa quién lo ejerza, ¿no? Sino como... bueno, en ese aspecto sí se tendría como que explicar, pues primero que nada qué es una función, ¿no? Lo que desde el psicoanálisis la función es una serie de patrones, conductas y creencias que toma una persona para fungir un rol, y ese rol genera una estructura dentro de una organización. Entonces, cuando se habla de una función dentro de una estructura familiar, por ejemplo, está el padre, ejerce una función, está la función de la madre y del hijo. Entonces, esta función en realidad no tiene un sujeto fijo, no está determinada para un sujeto fijo, sino que se asigna dentro de la misma normatividad social. Entonces, a lo que se refiere Arturo con esta función es que no es, digamos, es creada para uno solo y uno solo lo puede desempeñar, sino que pasa, es como una bandera que se puede tomar y cualquiera la puede ejercer. Entonces, esta función en realidad es invariable a la persona, ¿no? Puede ser una mujer que sea como
que practique una masculinidad tóxica, hablando entre comillas de lo tóxico, Sí, sí. o un hombre, ¿no? Entonces, esta función es invariable y al final todos la practicamos hasta cierto grado de conciencia, ¿no? Eso es. Creo que a partir de la familia eh, pues normalizada mexicana, el padre de familia viene siendo, como tú dices, ¿no? Aplicando la función de jefe, por así decirlo. No quiero decir padre, más bien como jefe o dueño, quien manda, quien ejerce poderío sobre los demás. ¿Cómo aplicaría esa función dentro de la familia mexicana? Pues esta paternidad mexicana, porque en realidad ya se estaría hablando de una paternidad mexicana, pues va cargada de mucho constructo cultural machista, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué es el machismo? Pues todas estas prácticas conservadoras que son ejercidas por hombres, en donde se sigue sustentando, ¿no? Todo este control, esta superioridad y ejercicio de violencia para sustentarse, ¿no? Desde lo físico, lo verbal, lo psicológico y emocional, ¿no? Hay una violencia que va en aumento, que ya la más grave pues sería esa, ¿no? Caer en actos de físicos violentos. Pero como tal la paternidad mexicana, híjole, pues sí estamos muy mal, ¿no? Ya lo voy a decir así, como va, las cosas están muy mal. Creo que todavía hay muchas prácticas conservadoras que limitan realmente un ejercicio libre de pensamiento. Sí. Primero es eso, como libertad de pensar y de pensarse fuera de estas dinámicas, porque si uno no tiene esa oportunidad, constantemente te están controlando, constantemente te están diciendo cómo debes de ser y qué no hacer, entonces viene mucha frustración, que eso genera que se repita ese mismo patrón, ¿no? Después con la siguiente generación, esta paternidad pues se internaliza, no hay forma de poder, digamos, desviar esa conducta a otra mejor, que sí hay, o sea, sí sucede, pero tiene que haber una fuerza de resiliencia en los demás miembros de la familia, como en este caso los hijos o la madre, decir, oye, esto está mal, esto no puede ser así, esta no es una buena paternidad, hay que hacer algo para cambiarlo, ¿no? Entonces, desde este toma de conciencia, pues se busca cambiar la situación. ¿Y cómo? Bueno, desde redes de apoyo como son otros familiares, amigos, vecinos, instituciones, buscar romper, ¿no? Justamente esta paternidad que nos está llevando a un colapso social, porque lamentablemente lo estamos viviendo, ¿no? Solo hay que ver las noticias y notar que esto pues no toma un buen rumbo, ¿no? Entonces creo que sí sería importante constantemente preguntarnos si la forma en cómo nos estamos relacionando como padres hacia nuestros hijos y de nuestros hijos hacia nuestros padres o hermanos es la mejor forma, ¿no? Y si no es, ¿por qué no es? O sea, es detectar cómo al final estamos siendo hostiles, ¿no? Es en la misma hostilidad, ahí se presenta una violencia masculina, ¿no? Y eso tiene que ver con una cuestión de rivalidad, de control, de querer demostrar. Siempre es como querer demostrar que uno es más que, ¿no? Entonces, yo creo que sí sería importante hacer este ejercicio de mirar hacia adentro de uno mismo. ¿Arturo? Pues no sé, supongo que para mí como hombre es como todavía un poco... Esto de la paternidad es de cierta manera más complicado por lo que comentaba Lynn, ¿no? Primero porque yo creo que desde un punto de vista un poco más teórico, la paternidad está diseñada como para cierto tipo de hombre, ¿no? Que era lo que hablábamos como antes de entrar, como de estas categorías, ¿no? La paternidad como completa como tal está como subordinada a cierto modelo de hombre por las características que conlleva, ¿no? De tener que ser el proveedor, de tener que, no sé, aparte de proveer dinero, tener que ser como el fuerte, el que protege, el que sabe hacer como todos los cuidados de la casa, ¿no? Como todo este constructo. Pero cuando realmente un hombre que no cumple todas las características de la masculinidad llega a ser padre, que además por lo general es como a una edad temprana y hablando con un contexto un poco más mexicano como tal, pues muchas de las familias son de clase baja media, ¿no? Sí. Entonces no accede completamente a todos los privilegios que les daría una masculinidad hegemónica
como completa o totalmente construida, y entonces es cuando esto que dice Lynn, ¿no? En este individuo masculino que es padre, pues surge una frustración muy grande de no poder llenar ese concepto que es la paternidad, ¿no? Creo que principalmente desde el punto de vista económico, ¿no? De no poder ser el proveedor, que eso deviene como en otras circunstancias, ¿no? Porque te sientes, como hombre, pues sí te sientes como frustrado, ¿no? De yo soy el que tiene que mantener a la familia, yo soy el que tiene que dar todo para la comida, para la luz, etc, etc. Y entonces está esta frustración de no poder como cumplir con esa parte, ¿no? Que deviene en una frustración que también afecta a la pareja, y entonces ya hay como más problemas que pues ya como devienen en lo que comentaba Lynn, ¿no? Y pues sí, a mí se me hace como que desde ese punto de vista, ¿no? De que la mayoría de los hombres, como no cumplen como esta parte de la masculinidad hegemónica, no están como listos para ese tipo de paternidad, ¿no? Que como comenta Lynn, yo creo también justamente que lo que tenemos que hacer es analizar esa estructura que es la paternidad, entender por qué no está funcionando la paternidad, porque la verdad es que no está funcionando, ¿no? Regresando un poco a lo que comentaba Lynn de las funciones cuando lo explicó, pues en las familias de ahora yo creo que la función paterna no la está ejerciendo el varón en la familia. Muchas veces la tiene que ejercer la mujer para poder sobrellevar toda la familia, ¿no? Porque es algo que ya hemos hablado bueno, nosotros estamos estudiando la maestría en de siglo y nuestro director es Rui Salgado. Sí. Y es algo como que ya hemos hablado con Rui, ¿no? Como esta parte de que casi la mayoría de las familias son como monoparentales, ¿no? Sí. Donde solo hay una mujer con los hijos y que alguien más tiene que llegar o a cubrir esa función paterna, o la mujer tiene que ejercer los dos, ¿no? Y entonces ya de ese nuevo modelo de familia, pues el varón ya no está como tal, ¿no? Ahorita me enseñaba un meme a Lynn, el de ya sabemos que no dejas a tu amigo en la peda si está así, sí. Pero sí dejas a tu chica embarazada, ¿no? Y te desapareces. Entonces creo que ese meme lo resume, ¿no? O sea, los hombres no estamos, por el propio constructo de masculinidad que tenemos, que no es una masculinidad completa según la hegemonía, pues no estamos listos para esa masculinidad, ¿no? Sí. No, y es que siempre ha pasado, o sea, realmente la familia mexicana, el padre siempre está ausente. O sea, si nos ponemos a hacer un ejercicio de reflexión generacional, o sea, las abuelas, muchas abuelas fueron madres solteras. Y puede que, o sea, y no me refiero a que el padre, o sea, la figura como tal, no haya estado físicamente, sino que está ahí, pero está ausente, o sea, se dedica al vicio o de plano no aporta absolutamente nada a la casa, hablando de las características que componen, ¿no? Esta función de padre, como lo decía Arturo, proveer, resolver problemas, educar a los hijos, ¿no? Enseñarles también valores, todo eso implica una presencia total. Entonces, cuando el padre está, pero no está ahí porque está muy ocupado, no sé, yéndose a otros lugares, ¿no? Es que yo siento que está como ocupado, pero cumpliendo los designios de la masculinidad. Sí, creo que también como... viene muy de mano con lo que tú dijiste, de que si no puede proveer, creo que ese vacío de masculinidad, de que él se siente, por así decirlo, que no está funcionando bien, ¿no? Dentro de su espectro como padre, lo quiere abarcar con otras cosas, como lo que es como el engaño a su esposa por el líbido que tiene, ¿no? O su deseo sexual, o por justificar de que soy muy hombre, o puedo hacer esto, tengo el poder de poder hacer esto. Es que justamente esa es como la trampa, ¿no? O sea, como que se vuelve la justificación de como no puedo ser esto, entonces soy lo otro, ¿no? Sí. Y eso también es de nuevo caer en un peligro, ¿no? Porque es como, pues ahí está. ¿Para qué me pides si no puedo lograrlo? Pues solo hago lo que me queda, ¿no? Y obviamente pues eso va dentro de la reflexión de las masculinidades, pero buscando justamente esa ruptura, es decir, no, o sea, sí lo haces, pero no es ninguna justificación, y eso no te salva absolutamente de nada. No te salva de nada, no te libera tampoco de nada, porque sigue siendo una responsabilidad que se abandona, ¿no? Sí. Yo creo que ahora hablar de masculinidad es hablar de abandonos. Uh-huh.
Y eso pues a muchas personas todavía nos incomoda bastante, porque es la verdad, o sea, una masculinidad implica abandonos, implica mucha deserción y pues sobre todo como mucha simulación. Esa es otra de las cosas, ¿no? Que hay mucha simulación en la parte de lo que implica ser un hombre. Y tiene que ver con lo que justamente dicen, ¿no? O sea, sí yo puedo como aparecer en la fotografía de la familia y portar toda esta imagen del padre, de la figura más grande de la estructura, pero en realidad, ¿qué hay detrás de esa imagen, no? Todo lo que no se dice y al final termina siendo un obstáculo para un sano desarrollo familiar, ¿no? Sobre todo en los hijos. Pensando ahora todo este aprendizaje que van teniendo esos varones, ¿no? Porque las mujeres, en nuestro caso, sí podemos tener este punto de ruptura en decir, ok, sí, al principio yo te quería, creía en ti, padre, pero al ver que justamente no estás cumpliendo como con todos estos ideales de lo que debe ser un padre, hay una decepción, una decepción rotunda, y dices, no, yo no quiero eso. Y ver también cómo mi madre sufre por esto, entonces es donde se abre esa brecha, ¿no? Donde las mujeres en su gran mayoría optan por no seguir esos patrones o no tomar, digamos, como ejemplo de padre al que tienen presente y buscan otros o se crean nuevos. Y en los hijos, ¿qué? ¿No? Ahí también, pues yo no soy hombre, yo no lo veo no lo pude ver de esa manera, pero al menos en mis hermanos sí también existió ese ejercicio de reflexión, ¿no? Así como, ok, estos padres no son buenos ejemplos de padre, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo yo hacer las cosas mejor? ¿Y qué haces? Fijarte en la madre. Y es ahí donde se habla de que esa función es invariable, ¿no? Y al final, en esta sociedad mexicana, la mujer, las madres mexicanas, que son madres solteras, terminan siendo padres y madres al mismo tiempo, ¿no? Entonces ahí se toma una función donde constantemente el rol cambia. Pareciera que, ay, no, ya se puso en el papel de papá, ¿no? Ya está como muy regañona, ya está muy autoritaria. Ya está más dócil, ya es más consoladora, ¿no? O sea, se notan esos cambios cuando la madre trata a sus hijos, en este caso, ¿no? Hablando solo de familias donde solo hay una figura, materna o paterna, ¿no? Que al final son ambas. O sea, creo que eso es algo que hay que tener en cuenta, que la paternidad puede ser ejercida por la madre. Incluso no puedo decir que lo haga mucho mejor, pero sí hay esta búsqueda de cambio, ¿no? De no hacerlo como tal, justamente por lo que implica lo otro, ¿no? Entonces, en los hijos varones sí es necesario como estar haciendo más hincapié en justamente que se den cuenta en qué ideales o en quién están depositando como todo su ideal a seguir, ¿no? Está muy interesante lo que dices, sobre todo aquello que dijiste hace rato de el padre como el desaparecer, ¿no? De la familia, y que la madre sí tiene que tener esos dos papeles de padre y madre. Que es pocos casos, sí, de que cuando el padre sí se llega a mantener como el proveedor de la familia o el cuidador de esto, siempre está ausente. Ya sea por trabajo o por otro tipo de cosas, el padre siempre llega a estar ausente. Mucha gente ya lo tiene como normalizado, como de que es que trabaja, es que no puede estar mucho tiempo en la casa, es que trae dinero. Ok, bueno, se justifica. Pero cuando esta persona llega a tener cierto contacto, por así decirlo, o esa relación de padre e hijo, siempre se le tiene que decir el buen trabajo que está haciendo, y no a la madre. Cuando la madre es la que siempre está, por así decirlo, al pendiente de la familia, de la casa, de los hijos, porque no se cumple el papel del padre por estar en otro lado, por estar ausente. Sí, de hecho eso, bueno, siempre el crédito se lo llevan otras personas, ¿no? Es como hablar de ese reconocimiento y pues no solamente pasa en la familia, pasa en el ámbito profesional, pero por mayor, ¿no? Sí. De eso hay muchísimas historias. Entonces yo creo que ahí justamente tiene que ver con ese sustento de toda esta masculinidad hegemónica, ¿no? ¿Cómo yo voy a reconocer, yo hombre, padre de otra familia, voy a reconocer que aquella madre soltera lo hace mejor que yo? Porque ahí hasta podría haber un punto de comparación, ¿no? Ahí cae ya el hombre como en la vulnerabilidad de que cómo es posible, o que uno como hombre tiene ese pensamiento de que yo soy mejor que todos.
por así decirlo, ¿no? Tengo que serlo, ¿no? Ajá, tengo que serlo. O sea, porque o así lo criaron, o así nació, o no sé. Yo pienso que es que la crianza, la forma de crianza de la masculinidad hegemónica que se mete en la cabeza desde que uno es niño. O al menos como hombre, siento que está más presente. Y ante la mujer siento que es como que, por así decirlo, que se va adaptando a esto. Sí, yo también lo veo, y es que los hombres no pueden permitirse la vulnerabilidad, ¿no? Ser frágiles, ni tampoco reconocer sus miedos, ni reconocer que simplemente no saben cómo hacerlo, ¿no? Y justamente por eso, porque ellos tienen que ser el roble, tienen que ser toda esta, pues, gran estructura que haga y que resuelva todo, ¿no? Absolutamente todo. Y como la mujer queda en segundo plano y a veces ni en eso, pues a ella sí se le puede permitir toda la debilidad, ¿no? Que es lo que va constituyendo justamente y consolida, ¿no? Estos roles de género, como lo es lo masculino y lo femenino, ¿no? Lo fuerte, lo grande contra lo pequeño, lo débil, lo sensible contra lo rudo, ¿no? Entonces, esas mismas categorías, pues lo único que hacen es que van reforzando, ¿no? Dentro de la misma sociedad. Y lo bueno es que yo al menos siento, y Arturo creo que también, poco a poco se va rompiendo eso, ¿no? O sea, se va reconociendo que como no funciona, ya es insostenible, porque realmente ya no se puede seguir repitiendo eso, porque nos estamos dando cuenta de que no lleva a ningún lado más que a la violencia. Entonces es reconocerse en que todos estamos en la misma posición de vulnerabilidad y en la misma posición de desconocimiento, ¿no? Porque también dentro de todo el rol femenino en las mujeres hay todavía mucho temor a reconocer justamente que el hombre no es ese ideal que a nosotras también se nos ha introyectado, el ¿no? príncipe azul, el fuerte, el que lo puede todo. Exactamente, es como, ¿cómo voy a estar con alguien que tampoco sabe, ¿no? O ¿cómo voy a estar con alguien que tampoco puede, o que tampoco gana tanto como, gana menos que yo? Cosas así, ¿no? Y las mismas mujeres también caen en una crisis, así como, bueno, entonces ¿hacia dónde, no? Que entonces ¿hacia dónde yo puedo relacionarme con un hombre que me provea, pero que tampoco me agreda, ¿no? Porque es buscar eso, una masculinidad que no caiga en los extremos, sino algo en donde tú también puedas sobrevivir dentro de todas estas prácticas sociales que no funcionan. Eso también pues se debe de decir, ¿no? Que eso es dentro de un contexto de una familia heteroparental también, ¿no? Sí, claro, exactamente, que es como ahorita lo que está súper normalizado, ¿no? Y que todavía como sociedad mexicana estamos ahí, o sea, poco a poco se va como haciendo ya el señalamiento de que no es la única vía, esto es como algo que se está impuesto, pero no es la única vía, ¿no? Y va todavía formando parte de nuestra cultura machista mexicana, ¿no? Arturo. Pues es que hay muchas cosas, justo con esto que termina Lynn, ¿no? Ahorita pensándolo, pues esta familia heteroparental, pues es que ni siquiera funciona, ¿no? O sea, yo creo que no funciona, y los casos en los que funciona son excepcionales, y de todos modos se sigue invisibilizando la familia monoparental, ¿no? Se sigue invisibilizando una familia donde solo hay una mujer, ¿no? Que es la mayoría, no digo que no haya familias monoparentales donde sea un hombre y que funcione, ¿no? Pero se invisibiliza la familia monoparental con una mujer a cargo, ¿no? Para empezar, o sea, ni siquiera... Creo que es lo más normal y es lo que mucha gente más conoce. Yo fui profesor de secundaria durante 7 años y creo que fue lo que más vi, ¿no? Familias monoparentales donde dirigía una mamá y los papás como que súper ausentes, ¿no? Nunca, como bien contados los papás. Y justamente era como por este ejercicio que dice Lynn, ¿no? De yo soy papá, yo estoy aquí en el colegio porque me preocupo por mis hijos, ¿no? Y era como de, véanme, aquí estoy preocupado, pues, ¿no? Porque su madre no pudo estar aquí también. Bueno, no, o sea, era como por ese propio ejercicio de decir de ser paternal me hace más hombre, independientemente de si la mujer no puede o no quiere, etc. Es como de ejercer, de repente me di como cuenta de que muchos de ellos era como que ser un buen padre era ser más hombre, ¿no? Sí. Y también esto, retomando un poco lo que comentaba Lynn, yo lo siento esto como muy generacional, ¿no? O sea, los papás de nosotros, como de nuestra generación, tuvieron por mayoría, casi por ley, un mal padre y un padre ausente, ¿no? Y justamente entras en este conflicto cuando eres niño, ¿no? Desde dos puntos de vista.
Primero, desde que tu padre no cumple las características de la masculinidad hegemónica. Y el segundo, de que no es un buen padre realmente, ¿no? Entonces, como hombre es como darte cuenta de esas dos divisiones y darte cuenta que tu papá no está en ninguna de las dos posiciones, ¿no? Ni es un hombre como completamente hombre, porque no puede cumplir con esas características, y no es un padre, buen padre, porque por lo mismo no puede cumplir con esas características, ¿no? Y entonces entras como en esta onda de, o sea, ¿y cómo, hacia dónde tengo que dirigirme yo, no? Porque se supone que a mí mi papá, que no cumple las reglas de la masculinidad hegemónica, me está obligando a mí a cumplirlas. Y de repente es como en este punto de, yo no las cumplí, pero tú sí tienes que cumplirlas, ¿no? Por fuerza, para que no te pase lo que me pasa a mí. No seas como yo. Ajá. Para que no seas como yo, pero irónicamente eso mismo te hace llegar a ser como era tu padre, ¿no? Entonces es lo que comentaba Lynn, ¿no? Se va haciendo como esta cadenita de los abuelos a los padres y luego de los padres a nosotros, y entonces ya es cuando como que llega a nosotros quizás, o más bien como a los jóvenes, no quiero decir a nosotros en nuestra generación, pero sí hay como ese rompimiento, ¿no? Y ese despliegue un poco más de, que ahorita ya se habla más de estas cosas, y ya hay como más figuras como dentro de, ¿cómo decirlo? Pues sí, como dentro de lo que consumimos audiovisualmente, Sí. en el que ya hay como más maneras de ser padre y hombre, Uh-huh. y entonces ya tenemos como un espectro un poco más grande, ¿no? En nuestra generación y generaciones más jóvenes, en el que podemos decir, ok, esto está mal, pero puedo dirigirme un poco hacia esta otra figura, ¿no? Que sigue siendo masculina, sigue siendo un padre, pero ya no es tal cual como la que me tocó a mí o yo conocía, ¿no? Y creo que por eso hay un poco más de conciencia, que tampoco creo que haya mucha todavía, pero sí hay una pequeña luz, ¿no? Al final de ese túnel oscuro. Que se está generando apenas. Bueno, al menos yo lo veo así. Aquí quiero pensar que todos lo vemos así. De cierta manera, y también lo he visto como mucho en mis amigos, más bien con los amigos que he hablado y tuvieron un mal padre, tanto un mal padre ausente o un padre que de verdad nunca tuvo la figura masculina, y la forma, según nosotros, radical de romper con eso de la paternidad, pues es no tener hijos, ¿no? Sí. Y muchos de mis amigos, como de mi edad, que yo tengo 27, pues optan por eso, ¿no? Decir, yo no voy a ser un padre, porque si soy padre quizás vuelva a ser un mal padre, ¿no? Y voy a repetir todo el ciclo que se vivió conmigo, y entonces la salida radical es no tener hijos, ¿no? Y yo lo veo como en muchos de mis amigos, yo creo que sí, de 10 que puedo contar como rápido, yo creo que nada más 2 van a ser papás, ¿no? Y ya los demás es como que no, él. Y eso también está como bien loco, ¿no? Sí, porque pareciera que entonces la alternativa para romper como con ciertos patrones que se forman en la estructura familiar es como abortando la misión, ¿no? Así como que ya, nada, que no haya una secuencia, ¿no? Sí. Como dice Arturo. Y eso también, ya lo habíamos como comentado él y yo, pareciera que es una postura radical, pero Arturo me hizo ver que no tanto, ¿no? Porque yo decía, no, sí, o sea, ¿para qué vamos a estar como repitiendo esto? O las personas que se dicen ya no repetirlo y que están en un proceso de transformación, hay todavía, ¿no? Como muchas prácticas muy internalizadas, son esquemas ya, ¿no? Son como esquemas cognitivos que tenemos ahí porque es la única forma de operar, ¿no? Bourdieu ya lo decía, ¿no? Esos esquemas cognitivos ya están ahí y esos son los únicos que tenemos para operar. Entonces, ¿cómo hacer otros nuevos si no hay ningún otro punto de donde agarrarse? Entonces, se piensa que entonces es como no reproduciendo nada a partir de ese esquema, no teniendo hijos y se acabó, ¿no? Pero al final, bueno, eso es como otro tema, ¿no? Pero sí va un poco relacionado a eso. Entonces, ¿qué hacer para justamente ya no tener como estas prácticas hegemónicas que solo hacen daño? Pues es como reconfigurar y recuperar, ¿no? Los valores. Yo al menos eso es lo que pienso, ¿no? Sí. Recuperar los valores. Antes de continuar, nada más un pequeño aviso respecto a las redes sociales que pueden seguir. Facebook, Comunicación Radio WAPS, Instagram, Radio WAPS Digital, el correo electrónico radiowaps@gmail.com. Igual pueden escucharnos aquí en la radio en 1180 AM o en las páginas mixlr.com/radiowaps o Radio Garden. Ahora sí, ya continuando con nuestro tema, quisiera preguntarte a ti, Arturo, ¿tú cómo me puedes
en un concepto o en un ejemplo o alguna descripción, ¿qué es ser hombre? Porque está difícil. Pues desde un punto de vista así como muy coloquial no es difícil, ¿no? Es como que es un cuadrito así. Y esto es ser hombre, ¿no? Como con las características, incluso con el ejemplo esto de, ¿cómo dicen? Feo, fuerte y formal. O sea, Sí. o sea, coloquialmente eso es ser hombre, ¿no? O sea, hay como estructuras bien chiquitas, bien cuadradas y, ¿cómo se dice? Bien sintetizadas, ¿no? De lo que es ser hombre. Porque creo que mucho de lo que hace el sistema en el que estamos es justamente decirte lo contrario, ¿no? No eres hombre porque te falta esto, Ajá. ¿no? No eres hombre y entonces este proceso de ser hombre lo va haciendo el sistema por esa diferenciación entre lo que sí es y lo que no es ser hombre, ¿no? Siempre te va diciendo esto no, esto no, esto no y te quedas con lo que no te lo dice directamente, pero te vas quedando con lo que no te dice que está mal, ¿no? O sea, porque siempre la masculinidad se construye como de este punto de diferenciación, ¿no? E incluso en su constructo como teórico, pues es como ser hombre y todo lo demás que es no ser hombre, pues a veces es como representado con la feminidad, ¿no? Con Ujú. lo que no es ser hombre es ser mujer. Sí. Y entonces si tú tomas actitudes de mujer, pues no estás siendo masculino y te va descartando, ¿no? Te va descartando como de esta forma. Y así es como se va construyendo como en esta diferenciación de lo que no es hombre y lo que no y no. Y siempre, pues lo que no te dice que sí es, pero sí te dice que no es y que no es y que tienes que irte sacando, ¿no? Y que tienes que irte quitando. Incluso como desde niños, ¿no? Porque la diferenciación empieza con esta parte de los hombres no lloran. Sí. Eres una niña porque estás llorando, ¿no? Las niñas son Solo las que las lloran. niñas lloran, sí, sí. Y entonces te va como te va diciendo esa diferenciación, ¿no? Que por eso pues tenemos como este sistema tan diferenciado que comentas tú, ¿no? Como esta superioridad de creerse hombre, porque sigo diciendo, estamos en una sociedad en la que ni siquiera llegamos a esa masculinidad hegemónica, ¿no? Estamos en un constructo de masculinidad pues bastante bajo en relación a lo que sería una masculinidad hegemónica en cuanto a como a las figuras que tenemos, ¿no? Porque incluso las figuras que nos venden de masculinidades pues ni siquiera son mexicanas muchas veces, son Sí, es cierto. de otras partes del mundo, ¿no? Y pues ya viene como una parte más como social, de que inclusive socialmente pues no podemos llegar a esa masculinidad, ¿no? Por las condiciones sociales en las que nosotros vivimos. Y entonces pues yo creo que así se va y más bien te podría decir que no es un hombre, ¿no? En relación a esa pregunta que me haces. Sí. Más que poder contestarte de forma un poco más teórica, te lo contestaría como en estos cuadritos, ¿no? Como de feo, fuerte y formal, o no sé, cuando te dicen, no, es que eres bien fuerte porque sabes arreglar, eres bien hombre porque sabes cómo arreglar las cosas de una casa, ¿no? O porque sabes reparar un auto, una lavadora, pero luego te enfrentas como a hacer comida y no sabes hacer comida. Y entonces, pues, justamente eso de hacer comida te lo quitan, ¿no? Porque eso no le corresponde a un hombre. Y se va como sacando cositas a los hombres, ¿no? De lo que tenemos que hacer en relación a lo que es o no es masculino o lo que es o no ser hombre. Muy interesante, la verdad. Ya conocía ese famoso dicho, ¿no? De feo, fuerte y formal. Y que la sociedad así te lo tiene que enfocar, ¿no? O al menos la forma de crianza, de no llorar, tiene que ser fuerte, tiene que ser valiente, enfréntate a tus miedos, no seas vulnerable, porque eso solamente son las mujeres. Todo ese tipo de crianza, me gustaría decirlo más, bueno, en nuestro contexto, ¿no? Mexicano, machismo mexicano. Yo lo veo así. Y algo dijiste respecto a ser o no ser, o qué es lo que no ser un hombre, ¿no? Que no seas como lo que es una mujer. Que siempre es el hombre es ese miedo de parecerse a una mujer, o el odio que le ven a los hombres más femeninos, por así decirlo, como si la masculinidad o la hombría se pudiera medir de alguna forma. Pues si es que en realidad sí se puede medir, porque es justamente lo que hacen, ¿no? O sea, están midiendo tu masculinidad justamente en relación a este constructo, porque ahorita que dices, ¿no? Esta parte de la feminidad y la masculinidad, pues yo creo que un ejemplo muy claro es el cabello largo en los hombres. O sea, quizás ahorita ya está más normalizado, pero a mí cuando era, no sé, cuando tenía como 12 o 13 años que quería realmente dejar mi cabello muy largo, era como que no puedes dejártelo, ¿no? Porque solo las mujeres usan el cabello largo, o es que o por qué te lo quieres dejar, ¿no? O sea, ¿por qué razón así como de tu orientación sexual es que tú quieres dejarte el cabello largo, ¿no? ¿Quieres parecer mujer o quieres que los hombres te vean como mujer? Y era como que siempre esa diferenciación, ¿no?
Incluso sé, tomarlo como ofensivo, ¿no? Ajá. O en este punto de quieres que te digan que pareces mujer por el cabello largo o con las perforaciones o las uñas pintadas, ¿no? Es Sí. como, más como esa razón de que no se concibe como una masculinidad que tome esos rasgos, según ellos, de lo femenino, ¿no? Ujú. Porque para ellos son rasgos femeninos que no debería estar en el cuadrito de lo que es un hombre. Entonces sí es como, sí se puede medir, porque sí te dicen así como que esto no, y entonces van haciendo como su checklist, ¿no? Sí. A ver, tienes el cabello largo, check, ¿no? Ujú. Te pintas las uñas, check, ¿no? O al revés, ¿no? Incluso hasta el descuido, es como que tienes descuidado, te pones crema, no, pues sí me pongo, no, eso es como más femenino, ¿no? No es tan masculino Te bañas ponerte seguido crema. incluso, ¿no? Ajá. Es como bien. Cosas que entran ya como en la higiene personal o higiene de cualquier otra persona y es como que no, es que yo soy más hombre que tú porque yo me baño solo 2 veces a la semana, no sé. Y Porque parece no me de arreglo la cura, barba. pero... Ajá. Sí. Sí, pues es que son estereotipos, ¿no? Son Sí. estereotipos que van configurándose en estos roles, porque el ser hombre va muy ligado a la idea de un rol masculino. Ujú. Entonces, sí, todo lo que tenga que ver con lo femenino ya de inmediatamente es tachado como una falla a la masculinidad. Entonces, todo eso que comentan, pues se van haciendo los ideales de estereotipo de cómo ser un hombre, pues no siendo como una mujer, así, Ujú. tal cual, ¿no? Si eres hombre es porque no eres una mujer, ni actúas como una, ni quieres ser una, ni tampoco divinizas tanto a la mujer, ¿no? Divinizas al mismo hombre, Sí. porque ese es tu ideal, ¿no? Fíjate que hace poco me entró la curiosidad, ¿no? De buscar, ¿no? O sea, ¿qué es la masculinidad? O cómo se puede conceptualizar la masculinidad. Y leí algo que decía, la masculinidad es todo aquello lo que lo femenino no es. ¿Y en dónde entra eso, pues? O sea, solamente la misma sociedad crea estos conceptos o estas descripciones de lo que es y lo que no es, o lo que puede entrar o no puede entrar. Pero siempre es negro y blanco, pues. Ujú. No hay punto medio. Y si lo hay, es como muy específico, por así decirlo, ¿no? Es como que los hombres no cocinan. Pero es que yo soy chef. Ok. Pues tiene que ser el mejor chef porque solamente las mujeres cocinan. Porque los reconocimientos como por ejemplo, ¿no? De ser mejor chef, mayormente, o al menos yo lo he visto, que solamente se le da ese reconocimiento a hombres. Sí, eso tiene que ver como con la división sexual del trabajo, ¿no? Ujú. Todas aquellas actividades laborales que generen un ingreso económico se van determinando a partir de los cuerpos, ¿no? Desde el sexo femenino y el sexo masculino, ahí se va determinando hacia dónde se va dirigiendo la actividad y por lo tanto el ingreso económico. Todo lo que tiene que ver con el rol femenino, pues qué es lo que se le ha asignado, todas estas actividades de mantenimiento y cuidado de la casa, ¿no? Cosas que no remuneran económicamente hablando. Entonces, como no implican un esfuerzo de formarse académicamente ni de desarrollar habilidades, o sea, porque ni siquiera es eso, o sea, no tienes que desarrollar habilidades que te lleven a un reto cognitivo grande. Entonces, pues eso se va descartando como algo que es algo fácil de hacer y por lo tanto, como está delegado a ellas, porque aparte, ¿no? Tienen otras funciones más importantes que cumplir como la maternidad, el tener hijos y el cuidar de nosotros, pues ya tienen suficiente trabajo, ¿no? Nosotros nos encargaremos de lo otro. Entonces tiene que ver con eso, ¿no? Todas estas actividades que sí hacen los hombres, que sí generan dinero, que sí implican un reto intelectual, político, etcétera, ¿no? Entonces todo esto pues va cargado de toda esa connotación masculina que la va sustentando y que al mismo tiempo va diciendo eso, ¿no? Ok, está bien, tenemos hombres excepcionales porque están haciendo cosas que pues se le asignan a la mujer, ¿no? Como el ser chef. Ok, bueno, entonces vamos a hacer que los mejores cocineros sean hombres y hay que darle el reconocimiento a ellos porque estoy segura que hay también muy buenas chefs que son mujeres y no se les da el reconocimiento. ¿Por qué?
pues porque no conviene, ¿no? Porque entonces eso quiere decir que sí pueden desarrollar las mismas habilidades que nosotros y lo pueden hacer mucho mejor. O incluso los obstáculos o límites que les ponen a las mujeres para no llegar a ser al mismo nivel que el hombre. Exactamente. O que todo lo que tienen que llegar a ser, o que incluso ya puede llegar a que cae, ¿no? Que mayormente llega a caer como de que solamente vas a poder hacer eso sí, y ya entra en el acoso sexual a la mujer, ¿no? De que ahí está la jerarquización del hombre, de que el jefe está por encima de todos, ya sean hombres o mujeres. El jefe es el que se le respeta. Y yo soy el jefe y me tienes que respetar y así. Sí, claro, hacer lo posible por sabotear y que el otro desista. Sí. Para entonces yo quedarme ahí, ¿no? Así como, uy, no pudieron, entonces aquí me quedo, ¿no? Entonces sí va como reforzándose a sí misma. Yo creo que tanto en el discurso, como en las prácticas, como en justamente las actividades, nos va reforzando esta masculinidad hegemónica que se instaura en todo. El abuso de poder masivo en cualquier tipo de jerarquización, ya sea familiar o académica, siempre va a existir, pienso yo. Pues parece que, pues hasta al menos hasta ahorita, pues parece que sí. Ojalá que no sea para siempre. O sea, sí, esperemos, ¿no? Que no sea para siempre. La esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Y esperemos que siga así, que se siga viendo, que se sigan dando cuenta. Pues con programas así, ¿no? También, de gente que pues se está dando cuenta que quiere invitar a otras personas a darse cuenta, que hagan ese tipo de introspección hacia ellos mismos o a su misma familia o amigos o gente cercana a ellos. Que se den cuenta de ese tipo de actos, funciones, entre otras cosas, pensamientos. Yo creo que es muy complicado porque como hombre, ponerte a analizar qué tan hombre eres creo que es el primer trabajo que tendríamos que hacer como hombres. Sí. O sea, podernos plantear en un lugar en el que tengamos que analizar o pensar qué tan hombres somos, porque la mayoría ni siquiera se detienen a pensar eso. Ya nada más desde ese punto de, primero porque quizás si te pones a analizar qué tan hombre eres, quizás no vas a estar en el nivel de hombría en el que te gustaría estar, ¿no? Ajá. Y eso deviene, por este constructo que tenemos, que no quiero justificar, pues deviene como en frustración, ¿no? De no poder estar en ese punto de la masculinidad hegemónica, porque eso implica privilegios, ¿no? Sí. Y primero, darte cuenta que no estás en ese nivel implica darte cuenta que no tienes esos privilegios y que tienes que hacer algo más para poder ganar esos privilegios, ¿no? Entonces está como de, ya desde ese punto de vista de reconocimiento, pues como hombre es más fácil no pensarlo, ¿no? Porque entonces estás como más cómodo en esta parte de la ignorancia y manteniéndote con los privilegios que ya tienes. Porque reconocerte, primero, fuera de esa hegemonía, pues es no darte cuenta que no tienes ciertos privilegios y darte cuenta que también los puedes perder, ¿no? Y lo primero que no queremos hacer como hombres, pues es precisamente perder los privilegios que tenemos como hombres, ¿no? Y ya desde ahí es como de, pues, ¿a dónde le haces, no? Si no quieres como... Porque yo creo que hay como muchos hombres, ¿no? Me incluyo que ya tenemos como cierto reconocimiento de dónde estamos situados y aún así en muchos aspectos no hacemos nada por salir de eso, por justamente los privilegios que conllevan, ¿no? Y que ya te das cuenta que tienes y que no quieres perder, ¿no? Y justamente el raciocinio de decir qué tan hombre soy o en dónde estoy parado respecto de la masculinidad, pues te lleva a esa crisis, ¿no? De decidirte qué vas a hacer, vas a perder todo o vas a esforzarte, ¿no? Por ser como ese más hombre y entonces tener como más privilegios, ¿no? Y siempre está como en constante... Ahorita que lo comentaban, siempre hay como esta parte de tener que estar validándote constantemente como hombre, ¿no? O sea, no puedes como hacer una cosa y decir, ya soy hombre, porque el sistema te demanda tener que hacer otra cosa para mantenerte en el estatus de la hombría, ¿no? No sé, poniendo un ejemplo, ¿no? De repente ya eres como guapo. Bueno, pues ahora tienes que tener una pareja. Bueno, tienes la pareja. Bueno, ahora tienes que tener una familia. Y entonces tienes una familia y vas como completando, ¿no? Como construyendo con legos, así, ya tengo esto. Y vas haciendo como ese constructo de hombre, pero siempre es como esa validación, ¿no? Porque tú mismo no dices, sí, soy bien hombre, o sea, alguien más te lo tiene que decir para que tú lo asimiles o lo aceptes, o ¿cómo se dice? Te reconozcas, sí, ¿no? Sí, que se le dé el reconocimiento de Te ser, reconozcas, que ser como bien hombre entre amigos, eso es lo que desde siempre, al menos a nosotros los hombres, siempre es lo que más vemos. Así como que no, es que a mí me gusta esto, o es que yo hago esto, no sé. Es la validación o el reconocimiento que se te da, ya sea bueno o malo, pero el caso es que tiene que entrar a la nivelación de ser más hombre.
ya Sí, no pues, entra la moral ahí. Que no. creo que no entra la moral ahí. Es más bien como que qué actos o qué cosas me pueden hacer entre mis amigos más hombre. Sí, claro, como que es una constante competición, ¿no? Sí. Una rivalidad entre ellos mismos y consigo mismo, Ujú. ¿no? No existen, bueno, sí existen como las treguas, pero son treguas muy así como muy simuladas, ¿no? rebuscadas, Y muy sí, ajá. rebuscadas que al final ni terminan siendo eso, sino que son como tratos, ¿no? Sí. Y siempre hay un intercambio de por medio, así, al menos de lo que he visto, siempre hay un intercambio de por medio, no es porque neta así como que somos súper amigues, no, es justamente también para sustentar esos privilegios, ¿no? Porque si te caes tú, me caigo contigo y pues Sí. no, ¿cómo me voy a caer contigo? Por eso te sostengo y por eso sostengo a los demás, ¿no? Entonces Parte de sí, la validación social. es una conspiración ahí muy fuerte entre los hombres que justamente buscan constantemente mantenerla ahí, ¿no? Es algo bien fuerte. Por eso creo que también desde el feminismo creo que ayuda bastante Claro que a sí. que eso se vaya poco a poco como saliendo a la luz, porque esto también tiene súper poco, ¿no? Estar hablando de lo que implica ser hombre y cómo se es hombre es algo muy reciente y por eso también cuesta mucho trabajo primero como visibilizarlo, ¿no? Por eso mismo, entonces yo creo que con el paso del tiempo, pues tal vez esos ojitos se abran más y más y más y sean más ojitos los que se abran a sí mismos, ¿no? Esperemos la verdad. Porque sí, con esta sociedad conservadora, que es algo en lo que siempre pues, se ha mantenido ahí, es muy difícil pues, hacerlos ver a todos, o al menos a las generaciones más arriba que nosotros, ¿no? Al menos a los jóvenes pienso yo que se le puede ayudar más o darte de cuenta de esta forma. Sí, yo creo que las generaciones siempre más jóvenes, los niños sobre todo, son los que todavía podemos darles la oportunidad de que crezcan de manera distinta, ¿no? Y con tanta información que ya hay, que también puede ser peligroso, ¿no? Porque entonces de tanto ya no saben para dónde ir, tratar de orientarlos hacia cuál sí, ¿no? O sea, qué información sí es como la mejor para ellos y dejarlos, ¿no? Que sean más libres que nosotros. Pues muy bien. Muchísimas gracias, Aline. Muchísimas gracias, Arturo. Gracias a ti. Por acompañarnos aquí en esta plática de Hablemos de Masculinidades. También quiero agradecer a Radio Waps por permitirnos hacer esto. Y pues nada, muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Gracias. Gracias. Buena tarde.